apunte sobre pensamiento complejo, educación e investigación, no es más que una recopilación que yo estuve realizando sobre un sinnúmero de procesos que iba desarrollando. Con pensamiento complejo, en la universidad, en una ocasión, se llevó al doctor Pedro Luis Ottolongo, quien dio una conferencia sobre pensamiento complejo, enfocado directamente en uno de los pensadores occidentales del pensamiento complejo, como lo es Edgar Morin, y a mí me pareció muy interesante el asunto, y comencé a investigar sobre pensamiento complejo y publiqué algunos artículos de pensamiento complejo en revistas internacionales. En ese libro tenemos una recopilación de esos artículos, en donde hay un sinnúmero de planteamientos fruto de una investigación exhaustiva, y se plantea que en todo proceso existen dos fuerzas básicas, que son el caos y el orden, y que tiene que existir una correlación entre caos y orden en todo proceso. Es decir, que el caos como caos no lo podemos ver como una amenaza, sino como una oportunidad para poder avanzar y para poder crecer. En ese sentido, se plantea también que cuando se da una situación de caos, si ese caos termina con la autoorganización, es decir, con la organización consciente del proceso, entonces ese entorno, ese sistema complejo, sube a un estadio superior. Y ya para desestabilizarlo nueva vez, habría que hacer una fuerza totalmente mayor a esa. Tenemos también en ese libro un elemento muy importante, sobre todo para los estudiantes de educación, que es el artículo Comprender para aprender, como un nuevo paradigma del proceso académico. Fíjense, muchas veces en las aulas nosotros aprendemos cosas que no comprendemos, y eso es muy peligroso. Estamos teniendo un cúmulo de información que hasta cierto punto no sabemos para qué nos va a servir. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma cuadrada de sus catetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Eso que yo estoy diciendo, yo lo puedo recitar hasta como un poema, pero cuando tú me llevas a la praxis, en donde yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras, no tengo plena conciencia de dónde lo voy a aplicar. A mí duraron 2 años dándome geometría y trigonometría. Sin embargo, hasta que me puse a aprender ebanistería, para medir un solar en mi casa tenían que buscar un maestro constructor que no había estudiado nada de eso, pero que sí sabía de medidas. Entonces, hasta cierto punto en ese artículo planteamos que muchas veces se enseña lo que no se sabe y no se sabe lo que se enseña, y que la importancia del conocimiento está en la practicidad que tú le puedas dar para transformar la realidad. Con relación a el otro elemento, ahí hay 3 investigaciones sumamente interesantes. Una de ellas tiene que ver con el DEA, el Diploma de Estudio Avanzado, que yo presenté antes de mi doctorado, y trata sobre un teórico llamado Lawrence Kohlberg, que fue discípulo de Piaget y que planteaba directamente lo que es el razonamiento moral y los valores que están estrechamente ligados a ese razonamiento moral. Y ahí entonces se hace una investigación interesantísima con estudiantes de 8º grado y de educación media en un centro de San Francisco de Macorís, y ahí están los resultados de esa investigación. Esta área de razonamiento moral y valores, y sobre todo los dilemas morales de Lawrence Kohlberg, son muy interesantes, sobre todo cuando se está trabajando con aulas, con jóvenes, con niños. Existen otras investigaciones, como es el caso de la influencia de la música en la formación en valores, en donde estuvimos realizando una intervención por unos 8 meses en 2 escuelas en la provincia de Sánchez Ramírez, y ahí estuvimos viendo cómo un texto acompañado de música puede adquirir mayor carga comunicativa. Ahí pudimos ver y analizamos sobre todo también un esquema de valores de Schroeder, y vimos también cómo los estudiantes podían, tratando los mismos temas con música y sin música, en uno tener mayores resultados que en otro. Esa investigación fue una investigación de corte cuasi experimental,
con grupos experimentales y control, pretest, intervención post-test, en donde pudimos entonces, mediante hasta cierto punto la medición de algunas variables, llegar a unos resultados que también están en el libro. ¿Cuál considero yo también que es otro aporte interesante? Algunos de los artículos que están ahí han sido colocados en revistas indexadas, por lo que también puede servir de referencia al momento de usted querer iniciarse en escribir en revistas específicas. Yo estuve publicando directamente varios de esos artículos en la revista de la Universidad de Rioja, que está directamente también con la Tindex y está también con otras indexadas también en otros núcleos de indexación. Esperamos que ustedes puedan disfrutar del libro, leer el libro. Estamos tratando de la publicación que se va a hacer en Cotuí, conjuntamente con esta también. Los recursos que se reúnan en Cotuí y acá serán donados a instituciones como el caso del asilo de ancianos, como el caso del centro de rehabilitación, como una forma también de cumplir con esto que estábamos diciendo aquí, de responsabilidad social, ¿verdad? Entonces hay que llevar eso que se está diciendo a la praxis. Señores, gracias por su presencia. Muchas gracias.